Hello again and welcome to today's class video. For today we're gonna study the present simple tense. Hoy vamos a reconocer el tiempo presente simple, que pues considero que es uno de los tiempos verbales que más se utiliza en cualquier idioma. No solamente hablo del inglés, obviamente, cualquier idioma que se practique a nivel mundial. Lo que es el presente simple, el pasado simple, es muy común encontrarlos en textos, es muy común que se use en conversaciones. Entonces es indispensable que hoy tengamos conocimiento de su estructura gramatical, cómo me doy cuenta que una frase está escrita en presente simple o que un párrafo corto está escrito en presente simple, tanto en su forma afirmativa, en su forma negativa e interrogativa. Are you ready for the class? All right, let's get started. Okay, first we're gonna know and when do we use the present simple tense. Vamos a conocer cuándo nosotros hacemos uso del tiempo presente simple. Una de las ocasiones donde hacemos uso del tiempo presente simple es cuando hablamos de las cosas que nosotros hacemos frecuentemente, actividades que realizamos con regularidad, como dice acá, to describe things that happens regularly. Describir cosas que pasan con regularidad, con frecuencia. Este señor dice, I wake up at 10 taxis. Yo me despierto a las 6:10 de la mañana. Entonces, este señor con frecuencia realiza esta actividad y así tendrá un montón de actividades como nosotros. Tenemos actividades que realizamos con regularidad, con nuestra cotidianidad. Entonces, cuando hacemos o expresamos, mejor dicho, cosas que hacemos con frecuencia, estamos hablando en tiempo presente. Presente simple. ¿Ok? Very good. Otro uso que podemos encontrar, another use, is this. To describe things which are generally true. Hablar de cosas que por lo general son ciertas. Un ejemplo. The earth goes around the sun. La tierra gira alrededor del sol. O como que un triángulo tiene 3 lados. Entonces, hay muchas cosas que son verdad, ¿cierto? Dice, una persona no come, se muere, ¿cierto? Se muere de hambre. Entonces, esas cosas que son ciertas, que son verdades absolutas, también se expresan con el tiempo presente simple. Algo que también podemos hablar con el presente simple es cuando hacemos planes en el futuro. Nosotros podemos decir, no, mi vuelo sale mañana a las 8 de la mañana. Entonces también estamos haciendo uso del presente simple allí, aunque pensando en el futuro, ¿sí? Porque no siendo saldrá, digo, sale, ¿cierto? ¿Sí? Bueno, y así sucesivamente. El tema es que hoy vamos a reconocer cómo se escriben esas frases en presente simple, cómo las identifico y me doy cuenta que están escritas en presente simple. Entonces tómense su tiempo y repasen esos dos conceptos que pues es lo que tiene que ver para qué se utiliza el presente simple y luego podemos avanzar. ¿Ok? Very good. Ok, chicos, antes de conocer cómo se escriben las frases afirmativas, negativas e interrogativas en el presente simple, the simple present tense o present simple tense, vamos a tener en cuenta esta excepción que les voy a mostrar acá. Y la excepción hace referencia al verbo to have, el verbo tener. Este verbo solo para su forma afirmativa tiene esta conjugación. I have, que quiere decir yo tengo. You have, que quiere decir tú tienes. He has, she has, it has. Como están observando acá, no se escribe así en su forma base, sino que ya tiene una variación en su conjugación que es has. He has quiere decir él tiene. She has, ella tiene. It has, eso tiene. Entonces acá
ya la conjugación es distinta. ¿Por qué lo estoy diciendo? Por lo que vamos a observar más adelante. Porque cuando hacemos frases afirmativas, que es lo que yo voy a explicar ahora, hay unas variaciones en los verbos. Pero esas variaciones que hay en los verbos no aplican para este verbo, que es el verbo tener. Este verbo tiene su propia variación. Por eso estoy mostrándola aquí antes de explicar esas reglas. ¿Ok? Acá estamos observando we have, que quiere decir nosotros o nosotras tenemos, they have, que quiere decir ellos o ellas tienen. Entonces recuerden que estamos hablando de una excepción a las normas o las reglas que voy ahorita a explicar, y es con el verbo tener, to have. ¿Listo? Tómense su tiempo, entonces repasen estos significados, analicen bien esta escritura para que lo tengan presente. Recuerden que estamos hablando del tiempo presente simple, cómo escribir frases en tiempo presente simple. Y aquí estamos hablando de cómo se escribe el verbo tener en tiempo presente simple, forma afirmativa. Very good. Ok, present simple for affirmative. La forma afirmativa del tiempo presente simple tiene una particularidad. Y su particularidad es que con las terceras personas del singular, o sea, cuando nosotros tengamos una frase escrita o vamos a expresar de forma oral o escrita una frase en presente simple, forma afirmativa, con el pronombre personal él, o vamos a hablar en esa frase de ella, o vamos a hablar en esa frase de una cosa o animal, el verbo que yo voy a utilizar para esa oración, que es el que va a expresar la acción que realiza ese sujeto, que repito es o él o ella o eso, una cosa o animal, debe ese verbo sufrir una modificación en su escritura. Tiene una conjugación distinta a la que regularmente vamos a conseguir con los otros sujetos de la oración. Entonces, ustedes acá están observando los pronombres personales. I, recordemos que I quiere decir yo, you quiere decir tú, he quiere decir él, she, ella, it, eso, que es el pronombre que reemplaza un animal o una cosa, solo uno en singular. We, nosotros o nosotras. You quiere decir ustedes. They quiere decir ellos o ellas. Recuerden que you tiene dos usos, uno en singular y otro en plural. Entonces, si ustedes se fijan, el pronombre personal yo está escrito con el verbo jugar. I play. Así, normal, como se encuentra el verbo jugar en un traductor. You play. Así como se encuentra el verbo normal en un traductor. Pero cuando yo voy a escribir el verbo jugar con uno de estos tres pronombres personales, que recuerden son él, ella, eso, cuando yo voy a hacer la frase o la frase ya está escrita con uno de estos tres pronombres, ya el verbo va a sufrir una modificación. Y aquí ustedes están observando que se le agregó la letra S. Profe, ¿por qué pasa eso? ¿Por qué con esos tres sujetos el verbo tiene que llevar la S? Porque es una regla ortográfica del inglés y aquí estamos aprendiendo estas reglas, ¿cierto? Estas estructuras gramaticales. ¿Ok? Vuelve y juega play en su forma base. ¿Con qué pronombres? Con we, nosotros o nosotras, you, ustedes, they, ellos o ellas. Entonces, analicen muy bien esta diapositiva, analicen esta estructura que nos está enseñando aquí que los verbos que vamos a utilizar con uno de estos tres pronombres, no los tres al mismo tiempo, uno de estos tres deben llevar una modificación a su forma normal, la forma que encontramos en el traductor. Ok, guys? Very good. Here we have some rules
for third person singular form. Vamos a mirar las reglas que tenemos para la tercera persona en singular. ¿Sí? Recuerden que estas reglas de las que hablamos, que vamos a explicar, no se aplican para el verbo tener. 2 diapositivas atrás, 2 slides before, les enseñé cómo se escribe el verbo tener en forma afirmativa con cada uno de los pronombres personales. Aquí estamos hablando de la regla que se aplica con los 3 pronombres que mencionamos ahora, que son el pronombre él, ella, eso. Entonces vamos a mirar qué pasa con los verbos que tienen ciertas terminaciones al momento de ser escritos con uno de estos 3 pronombres personales. Repito, voy a escribir una frase afirmativa, o sea, donde voy a decir, por ejemplo, él estudia en Estados Unidos. Esa frase que yo voy a escribir, como tiene el pronombre personal él, el verbo estudiar, que es el verbo que va a hablar de lo que esta persona hace, o sea, él hace, debe tener una modificación. Y esa modificación es distinta. ¿Por qué? Porque dijimos ahorita, su conjugación es diferente a la conjugación de los otros pronombres, los que están aquí abajo, porque es una regla gramatical del inglés y nosotros estamos aprendiendo inglés. Entonces, observen esta diapositiva. Acá tengo los pronombres personales con los que los verbos no van a sufrir modificaciones. Acá tengo el verbo escribir, write. Acá tengo el verbo besar, kiss. Acá tengo el verbo reparar, fix. Acá tengo el verbo ir, go. Jugar, que todo el mundo lo conoce, play. Y volar, fly. Estos verbos son los que yo voy a utilizar para explicarles a ustedes ese ejemplo de los cambios que hay en los verbos cuando se utilizan, repito, con los 3 pronombres que están acá: he, she, it. Solamente cuando están siendo usados esos verbos con uno de estos 3 pronombres. Con los demás pronombres no hay cambios. ¿Ok, chicos? Bueno, entonces, usualmente lo que se le agrega al verbo cuando está siendo escrito con uno de esos 3 pronombres, he, she, it, es la letra S. El significado del verbo no va a cambiar independientemente de lo que usted le vaya a agregar. En este caso es la letra S. Este es el verbo escribir y aquí también sigue con el significado de escribir. Simplemente que se le agrega la S porque es una regla ortográfica y si usted no le agrega la S, entonces está mal escrita la frase. Entonces usted quiere decir, por ejemplo, yo escribo libros. I write books. Yo escribo libros. Pero cuando usted va a decir él escribe libros, usted va a observar que este verbo write no es write, sino writes. Este verbo ya se le agrega la letra S, porque vamos a hablar de él. Si vamos a hablar de ella, también. Bueno, un animal no escribe libros, pero es para que ustedes tengan pues presente ahí que con animales, con un animal en singular, o cuando hablamos de situación o un objeto, ese verbo que se va a utilizar debe tener una modificación. En este caso es la letra S. ¿Qué pasa si el verbo que yo tengo planeado, que yo encontré para escribir mi frase afirmativa en inglés, termina en una de estas letras, en doble S, en X, en CH, en SH? Pues al verbo hay que agregarle ES. Si usted no le agrega ES, el verbo va a quedar mal escrito. Por lo tanto, eso va a influir en su desempeño escrito. Entonces acá tengo el verbo besar, termina en doble S. Es uno de los verbos que termina en doble S. Entonces, ¿qué dijo el profe? Ah, ¿verdad que termina en doble S? Y resulta
que yo estoy escribiendo una frase con uno de estos pronombres, ¿sí? Él siempre le da un beso a su mamá antes de irse a trabajar. Entonces, como el verbo besar, y estamos hablando de él, entonces el verbo besar debe llevar ES. ¿Por qué? Lo acabamos de decir, estamos hablando de él, es el verbo besar, uno de los verbos que termina en doble S, se le escribe. Supongamos que tenga la X, ¿sí? Y estamos hablando de que ella repara su bicicleta todos los fines de semana. Estamos hablando de su rutina, recuerden que estamos hablando de rutinas. Entonces el verbo reparar termina en X. Vean, como termina en X hay que agregarle ES. Si es con los otros pronombres, yo reparo mi bicicleta, ellos reparan la bicicleta, nosotros la reparamos, tú la reparas. Recuerden que el verbo no va a sufrir modificación. Usted lo escribe normal, como les aparece en el traductor o en el diccionario. Ok, guys. Verbos que terminan en la letra O, también se les agrega ES. Aquí tengo el verbo go, el verbo ir. Entonces voy a decir, ella va a trabajar a las 7 de la mañana. Entonces el verbo ir, go, pasa a ser goes. Porque hay que agregar ES. Si usted no le agrega ES a ese verbo está mal escrito. Y recuerden que esto solo aplica con estos pronombres de acá. Ojo. Verbos que terminen en vocal y luego la Y. O sea, verbos cuyas últimas letras sean vocal Y, como play, el verbo jugar. Vocal Y. Otra vez, vocal, la letra A, luego la Y. ¿Cómo se escribe ese verbo con el pronombre personal él? O con el pronombre personal ella. O con el pronombre personal ed. O sea, uno de estos tres. Así, agregándole la S. Caso contrario, si el verbo tiene consonante y seguido tiene la Y, entonces usted debe reemplazar esa Y por IES. IES. Por esas tres letras. Aquí tengo el verbo volar. Y miren cómo se escribe cuando yo voy a decir, por ejemplo, él vuela este fin de semana. Va a viajar, entonces él vuela este fin de semana. ¿Sí? Pensando en el futuro, pero escribiendo en presente, que fue una de las cosas que yo les comenté. También tiene uno de esos usos en tiempo presente. Entonces hay que tener esto presente. Vamos a analizar muy bien estos casos que les acabo de enseñar, chicos. Mírenlos, comprendan esta estructura, practiquen buscando verbos que tengan esas terminaciones. Por ejemplo, pueden ingresar a Google y escribir verbos que terminen en S. Entonces ya ustedes se pueden a practicar frases donde estén haciendo uso de estos pronombres personales, donde estén haciendo uso de estos de acá. Recuerden, con estos pronombres he, she, it es que se generan esas modificaciones. Con los otros no. Entonces hay que tener eso pues como para practicar. Verbos que terminen en O, verbos que terminen en Y, y ustedes van practicando muy juiciosos. Eso es muy importante, eso ayuda mucho. Okay, guys, great. Now we have the negative for. For the negative, we have to use the auxiliary done and doesn't. Tenemos que hacer uso del auxiliar done y el auxiliar doesn't. Done y doesn't quieren decir en español no. Así de sencillo, no. Done quiere decir no, doesn't quiere decir no. El tema es que done se utiliza con unos pronombres y doesn't con otros pronombres personales. Por eso es que están esas dos formas de decir no
para el tiempo presente. Ay, profe, esto tan enredado, ¿cómo así? O sea que hay dos formas de decir no. Pues sí, estamos aprendiendo inglés. Entonces tenemos que tener eso presente. Cuando yo quiera escribir una frase negativa o yo tengo una frase negativa que yo quiera identificar en un texto escrito en inglés, en tiempo presente debo encontrar don't o debo encontrar doesn't. Estas son las palabras que normalmente se escriben, don't o doesn't, para forma negativa. Doesn't, como ustedes están observando, siempre se va a utilizar con el pronombre he, she, it. Para decir, él no, ella no, eso no. Con los otros pronombres, yo o tú o nosotros, ustedes, ellos, ustedes van a escribir don't. Entonces, they don't quiere decir ellos no. We don't, nosotros o nosotras no. Y acá tengo un verbo, que es el verbo jugar, play, un verbo muy conocido por ustedes. ¿Qué observan ustedes acá? Que cuando uno hace una frase negativa, pues nos damos cuenta que no hay necesidad de que el verbo tenga una modificación. Si ustedes retroceden un poquito y observan este verbo en forma afirmativa, se dan cuenta que yo aquí le tenía que agregar S, porque la regla dice que los verbos que tienen vocal más Y como sus dos últimas letras, con esos tres pronombres uno tiene que agregarle la letra S. Pero en las frases negativas yo no me tengo que preocupar por eso. Yo lo que tengo que tener presente es que debo escribir o don't o doesn't. Independientemente que yo escriba don't o doesn't, obviamente con el pronombre correspondiente, adecuado, yo el verbo no lo voy a modificar. El verbo lo escribo en su forma base. Su forma base es como la voy a conseguir en el diccionario, en el traductor. Sobre todo en el traductor. Entonces, usted no se preocupa ahí, aquí no tiene que preocuparse por nada de esas cosas de que hay que si cambio la Y, hay que termino en O, le tengo que colocar ES. No, aquí no hay que preocuparse por eso. Solamente nos preocupamos por eso en las oraciones afirmativas. Porque les adelanto de una vez que en las oraciones interrogativas tampoco hay que preocuparse por eso. ¿Ok? Vamos a mirar entonces este análisis. Recuerden que aquí en esta tabla tenemos don't y doesn't, que son los auxiliares que se utilizan para escribir frases negativas. Negative sentences in the present simple tense. Frases negativas en el tiempo presente simple. Don't quiere decir no, doesn't quiere decir no. ¿Cuándo se utiliza doesn't? Aquí está. Very good. Now we had some examples here with the negative form using don't and doesn't. First, we had this example, which is I play my guitar every day. Yo toco mi guitarra todos los días. ¿Cómo quedaría esta oración en forma negativa? I don't play. ¿Por qué queda I don't play? Porque si ustedes empiezan a analizar acá atrás, se dan cuenta que el pronombre personal yo va con el auxiliar negativo don't, para decir yo no, yo no. Profe, pero es que play quiere decir jugar, también quiere decir tocar, cuando estamos hablando de tocar un instrumento musical, no de tocar a una persona. We buy in that supermarket. Nosotros compramos en ese supermercado. ¿Cómo tiene que escribirse esta frase? We don't buy. ¿Por qué? Por lo que acabamos de decir. En la diapositiva anterior, we va con la negación don't. We don't quiere decir nosotros no. Y aquí estamos diciendo que nosotros no compramos en ese supermercado. We don't buy in that supermarket. She goes to the gym. Ella va al gimnasio. She doesn't go to the gym. Ella no va al gimnasio, ¿cierto? Profe, ¿y por qué?
Pues que she va con doesn't. She doesn't. She doesn't quiere decir ella no. Listo. Y así sucesivamente. They like avocados. They don't like avocado. A ellos no les gustan los aguacates. Acá dice, a ellos les gustan los aguacates y acá, a ellos no les gustan los aguacates. Don't like. Entonces, si ustedes se fijan, con este pronombre personal, she, el verbo ir, que termina en o, se le agrega es. She goes. Pero, como estoy haciendo la frase negativa, entonces aquí el verbo no tiene que sufrir modificaciones. Ojo, en las frases negativas los verbos no se deben cambiar. No se les debe agregar nada. Very good. Question 4. Forma interrogativa. Para las frases interrogativas es muy importante que ustedes tengan presente lo que les estoy mostrando acá. Que se utiliza el auxiliar do o das. Dudas. Las dudas. Do o das. Do con unos pronombres, das con otros pronombres. Aquí se está señalando claramente cuándo debo escribir das o cuándo voy a encontrar das en una oración. Cuando yo observe el do o el das y el signo de pregunta es porque están haciendo una pregunta en el tiempo presente simple. Porque obviamente ustedes saben que se pueden hacer preguntas en pasado, en futuro, etc. Entonces acá estamos haciendo una pregunta en presente simple, ¿ok? ¿Qué significa do? Nada. Como auxiliar no quiere decir nada. Es el verbo hacer como verbo. Pero aquí no quiere decir nada. ¿Se tiene que escribir? Sí. Porque es una regla gramatical y si nosotros no escribimos estamos cometiendo un error de ortografía. Y como ustedes observan, siempre debe estar escrito antes de los pronombres personales. No es la primera palabra de la oración, pero debe estar escrito antes de cualquier pronombre personal. Tener eso presente. Ejemplos. She likes sports. A ella le encantan los deportes. Does she like sport? ¿A ella le gustan o le encantan los deportes? Acá tengo el verbo gustar con la S. ¿Por qué acá no tiene la S? Porque estamos haciendo una frase interrogativa. Solamente se le agrega S si es frase afirmativa. Recuerden eso. Norman speaks Italian. Norman habla italiano. Does Norman speak Italian? ¿Norman habla italiano? Es la pregunta. El verbo hablar acá está normal en su forma base. Miren que acá le agregué ese. You study in the morning. Tú estudias en la mañana. Pregunto. Do you study in the morning? ¿Tú estudias en la mañana? Profe, aquí está igual. Vea. Sí, porque recuerden que los verbos solamente se le hacen modificaciones al final cuando estamos hablando de una mujer o de un hombre o de una cosa. O sea, sobre una mujer, ella, sobre un hombre, él, o sobre una cosa, eso. Miren acá. It tastes good. Aquí tengo algo de lo que estamos hablando. Sabe bueno. De pronto una comida, ¿cierto? Does it taste good? ¿Sí sabe bueno? Sí. Estamos comiendo y yo quiero saber si sabe bueno lo que están comiendo. Sancochito ahí, sabroso. Un arroz con todo. Y quiero saber si sabe bueno. Entonces le hago esa pregunta. El verbo que tengo aquí, gustar, el verbo de gustar. Este verbo tiene la S aquí al final, pero acá, como estamos haciendo pregunta, no. Y recuerden que todos estos auxiliares que estoy utilizando están aquí escritos de acuerdo a esta tabla. Así que tómense su tiempo, chicos, analicen muy bien estas estructuras para que todos tengamos la información muy clara. Alright guys, it's time to practice. Here we have some sentences. I had around 8 sentences for you. Tengo aproximadamente 8 oraciones acá
y ustedes lo que van a hacer muy juiciosos cuando estén aquí practicando es seleccionar si va don't o si va doesn't, o frases negativas. Las que sean interrogativas pues van a fijarse si tienen do o si tienen van con das. Ustedes pueden pausar el video muy juiciosamente y practican, ¿sí? Pueden practicar seleccionando la opción correcta, también pronunciando toda la frase incluyendo pues la opción que escogieron, ¿sí? La pueden escribir, o sea, la idea es que practiquen, porque la práctica es la que les va a permitir a ustedes ir perfeccionando los conocimientos relacionados con este tema, que a mi modo de ver no es difícil, siempre y cuando ustedes dominen las reglas de la forma afirmativa, van a ganar mucho, muchísimo van a ganar, porque es que es bastante compleja esa partecita, ¿no? Ok, y pues una tareita que no está de más. Vamos a hacer un ejercicio de lectura, comprensión de lectura. Vamos a practicar esta información que está escrita en presente, a practicar su lectura, a tratar de identificar estas frases lo más que se pueda, ¿sí? Donde no conozcan una palabra, pues utilizan el diccionario del traductor. Pero vamos a hacerlo esto a conciencia. Igual ustedes son los que están aprendiendo y si ustedes no lo hacen a conciencia, pues obviamente se están engañando también. Acá tenemos unas preguntas relacionadas con ese escrito, donde ustedes van a responder. Miren que acá tengo el do, el das, perdón. Cuando estamos haciendo preguntas, hago el do también. Si no hay preguntas, ustedes van a responder a esas preguntas. Practiquen eso. Acá también falso y verdadero. Ah, profe, hay que llevar eso. No, eso es para practicar, chicos. Para practicar a conciencia, ¿sí? Y pues como esto tiene que ver con comprensión de lectura, también podemos aplicar un ejercicio donde hagamos una práctica más o menos oral. Entonces acá donde dice a class survey, es una encuesta a la clase, pero que la podemos aplicar con dos miembros de nuestra familia. Entonces vamos a hacer una entrevista a estas personas y vamos a responder a las preguntas que están ahí. ¿Cuáles son las preguntas? Hey, what kind of sport do you like? ¿Qué tipos de deportes te gustan? Who's your favorite football player? ¿Cuál es tu futbolista favorito? Great. Alright guys, that's all for today. I hope that you enjoyed this video and see you next time. Bye bye.